esto acá. Ya está. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve, Pablo. Bueno, esta es una charla sobre márgenes laterales de cáncer gástrico indiferenciado. Como sabemos, en el manejo de cáncer gástrico temprano, no solamente está el tratamiento con ISD, ¿no? Sino que una parte fundamental es realizar un adecuado diagnóstico, y estas dos partes del diagnóstico consisten en la detección y en la caracterización. Hoy día nos vamos a enfocar un poco en la caracterización, que básicamente, como ustedes saben, puede ser con ácido acético índigo de carmín, con índigo de carmín solo, con NBI magnificación, y todo esto con el objetivo de ver bien el tamaño, la superficie, la rigidez, los pliegues, los cambios de microestructura y línea demarcatoria. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder ver eh, ya, vamos a poder ver la extensión y predecir la invasión del cáncer gástrico temprano. Como sabemos, una determinación adecuada de los márgenes es importantísima para realizar un plan de tratamiento en cáncer gástrico temprano y obviamente para dar una resección curativa, ya sea bien por endoscopía o por cirugía. Entonces, como ya sabemos, ya las indicaciones están dadas según la guía japonesa del año 2018 para cáncer gástrico indiferenciado. Hasta ese momento todavía quedaba como indicación, digamos, relativa, no era una indicación absoluta, era más bien expandida, para los cánceres gástricos tempranos tipo indiferenciado menores de 2 centímetros, que no tengan úlcera y que sean intramucosos de acuerdo a los estudios de Gotoda y Hirasawa. Entonces, es importante la delimitación de los márgenes, o esta es igual para los diferenciados que para los indiferenciados. Ya después de ello se han hecho algunos estudios, sobre todo el estudio no randomizado, pero de tipo confirmatorio para el criterio expandido para indiferenciado realizado por Takizawa, que dicho sea de paso ya está publicado, donde veían que de los pacientes que a los que se realizó ISD con indicación aparentemente expandida hasta ese momento, 275, a 5 años, la supervivencia era de 99.3%. Entonces, regresando a la pregunta sobre la delimitación de los márgenes, todo esto pues salió a raíz del caso que más o menos en diciembre nos contó el doctor Palacios, ¿no? Nos mostró una imagen de un cáncer gástrico indiferenciado menor de 2 centímetros y pues nos hizo algunas preguntas sobre la delimitación de los márgenes, ¿no? Que es el punto clave a tocar el día de hoy. Entonces, entre los criterios de inclusión que puso el doctor Takizawa en este estudio de Jacob 1009-1010 de confirmación para supervivencia de cáncer gástrico indiferenciado temprano que fueron sometidos a ISD, el segundo punto es importante, pues ellos ponían como criterio de inclusión la confirmación del margen horizontal libre de cáncer por biopsia endoscópica alrededor de la lesión. Entonces, acá hay una serie de estudios que voy a poner como fundamento para poder llegar a esta conclusión de criterio. El primero de ellos es un artículo del año 2000 que habla de la expansión intramucosa no reconocida del cáncer gástrico de tipo difuso intramucoso en casos menores de 20 milímetros, ¿no? Esta es una serie de 24 pacientes de cáncer gástrico temprano indiferenciado que eran menores de 20 milímetros y fueron operados entre el año 88 y el año 1996. Es un artículo antiguo, pero que tiene una buena base, este es de un patólogo, ¿no? Entonces evaluaron la extensión intramucosa irreconocible, que es la que voy a señalar acá. Los dos flechas que estoy señalando, ¿se ve mi flecha? Sí. Las dos flechas que estoy señalando son el margen, digamos, macroscópico, ¿no? Que se vio por endoscopía, y cuando estos pacientes fueron operados, entran a microscopía y logran ver que los márgenes microscópicos son los que yo estoy viendo, marcando con la flecha, es decir, las flechas un poco más largas y de la misma forma acá, abajo, en el segundo, los dos márgenes microscópicos y los márgenes macroscópicos con flecha larga. Entonces hay un delta o una diferencia que lo que ellos han visto que la distancia máxima fue de 10 milímetros y generalmente en los pacientes cuya mucosa adyacente tenía atrofia marcada. Entonces ellos postulan pues que el área de extensión intramucosa irreconocible aparentemente es normal, pues esta está cubierta de epitelio que no tiene cambios morfológicos o de color. Por tanto, lo que sugieren ya en el año 2000 es prestar atención y dar margen de seguridad de al menos 1 centímetro, ¿no?
Entonces, haciendo correlación con esto, sale este otro artículo que es coreano sobre la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal que rodean al cáncer gástrico de tipo indiferenciado, ¿no? Ellos ponen, are they just bystanders, pero es básicamente si son o no meramente observadores en el proceso de carcinogénesis o tienen algo que ver. Entonces, en este estudio retrospectivo de un solo centro, ¿sí? Hay pacientes con cáncer gástrico indiferenciado temprano, 18% de ellos y 17% de ellos respectivamente tuvieron atrofia gástrica y metaplasia intestinal severa, ¿no? Entonces ellos vieron que estos pacientes tenían mayor tamaño tumoral y mayor tasa de invasión submucosa que los que no lo tenían. Entonces se ve que, digamos que la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal no funciona como el origen de las células, como si sucede en el cáncer gástrico indiferenciado, no cumplen esta cascada de Correa, sino que más bien condicionan una ruptura de los mecanismos de barrera que previenen la propagación de células cancerígenas, ¿no? Por tanto, ellos también, en su conclusión, sugieren una evaluación más detallada de estos casos para poder realizar una resección completa. Entonces, en este artículo, de revisión coreanos, en realidad lo que he estado revisando, Japón tiene varios artículos, pero Corea también tiene una buena cantidad de artículos con respecto a cáncer gástrico temprano y todas sus variantes, ¿no? Este artículo de revisión de Ayun Lee claramente nos marca cuáles son los que debemos considerar de tipo indiferenciado, los pobremente diferenciados definitivamente, los diferencia de los de células en anillo de sello y además de los mucinosos. Generalmente vemos los dos primeros, ¿no? E incluso el mucinoso puede estar muy asociado a los de células en anillo de sello. Pero básicamente las tasas de resección en bloque, de resección completa y resección curativa, como ya lo habíamos mencionado en el grupo, en el chat, son menores en cáncer gástrico indiferenciado si los comparamos con el diferenciado. La medición exacta del tamaño de la lesión es menos exacta y se debe básicamente a que el margen infiltrativo mal definido de la lesión, al mayor tamaño y la alta tasa de compromiso linfovascular, ¿ya? El margen lateral comprometido es mayor en los de tipo indiferenciado con células en anillo de sello, por el tipo de extensión que vamos a ver más adelante, y el margen vertical comprometido es mayor en los de tipo pobremente diferenciado. En muchos casos el margen del cáncer indiferenciado no está claro, pues hay que tener cautela antes de evaluar la lesión previo a la disección, básicamente para lograr la resección de márgenes, ¿no? Es lo que ellos ponen como conclusión también. En este otro estudio también de revisión, coreano también, hablan de una estrategia para la resección curativa del cáncer gástrico indiferenciado de tipo temprano. Entonces, básicamente también lo dividen, ellos hacen la diferenciación entre los de células en anillo de sello y los pobremente diferenciados. Entonces, dan algunas características macro y micro, ¿no? En general, la apariencia macroscópica predominante en la de tipo pobremente diferenciado es deprimida, ¿no? Con un patrón de crecimiento tumoral que es más infiltrativo, es decir, vertical. Por tanto, se señala que hay que tener más énfasis en la predicción de invasión en estos pacientes y en los cánceres gástricos de tipo células en anillo de sello, la apariencia predominante es plana, ¿no? Con un patrón de crecimiento lateral de las células tumorales, es decir, digamos un 2B. Por tanto, ahí es donde hay que hacer más énfasis en valorar los márgenes. Entonces, ellos también concluyeron que para predecir la extensión tumoral del cáncer gástrico temprano indiferenciado, ni la cromoendoscopía, que básicamente es índice de Carmín para ellos, ni el NBI con magnificación ayudaron, ¿no? Para ese estudio del 2019. No fueron tan efectivas en este caso. Por tanto, sugieren que se debe de tomar biopsias de la mucosa circundante a la lesión, de acuerdo a las guías mencionadas previamente. Entonces, bueno, acá en la imagen igual se ve, ¿no? Acá en la flecha, la lesión, es una lesión, podríamos considerarla 2B, al menos desde lejos. Los márgenes se ven, es la típica lesión pálida, ¿no? Que nos hace pensar en que este es un cáncer gástrico de tipo indiferenciado. Entonces fue resecado, y como pueden ver acá, este es hematoxilina de eosina, y luego bajamos para ver la citoqueratina, y la citoqueratina marca por debajo, ¿no? Es decir, en la zona proliferativa, debajo de un epitelio. Por tanto, ellos también hablan de 3 patrones de crecimiento del cáncer gástrico indiferenciado. El tumor confinado a la zona proliferativa, que es el que les estoy señalando acá, y vamos a verlo en un gráfico, que es básicamente un patrón cuya visión endoscópica es con un componente interviniente o intervening part expandida, ¿no? Y luego de esto, el segundo tipo es el tumor que se extiende desde la capa superficial a la proliferativa, que manifiesta un patrón endoscópico
con NBI más magnificación de patrón de vasos o microvasos ondulados, o wavy microvessels. Y el patrón que se extiende en toda la mucosa es el tercer patrón que nosotros ya conocemos bastante, que es el patrón en sacacorchos. Y para esto les muestro un poco del esquema, ¿no? Entonces, en la parte superior está el esquema de dónde están naciendo las células tumorales, distinto al cáncer diferenciado, que generalmente nace sí del epitelio. Este no, este nace de una zona proliferativa o intermedia en la lámina propia. Entonces, como podemos ver en la figura A, el patrón epitelial está casi conservado, ¿no? Básicamente lo que se ve con endoscopía, magnificación y NBI es que el hallazgo es de una parte interviniente aumentada o extendida, pero que las criptas todavía se mantienen, ¿no? Como pueden ver, las criptas se mantienen, solo que la parte, digamos que endoscópicamente vemos un poco más pálida, no sé si lo llegamos a ver todos acá. Sí hay un desorden en el patrón de microsuperficie, pero a veces puede, digamos, pasar desapercibido, y lo que tenemos que buscar bien es esta alteración, donde la parte blanquita o pálida, que es la parte interviniente, se hace un poco más manifiesta, ¿no? Estos son bastante difíciles de determinar, sobre todo si es que se encuentra los márgenes son complejos, ¿no? Y de la misma forma, el otro tipo de patrón es el que nace de la capa superficial hacia la zona proliferativa, ¿no? Que es la que ya habíamos mencionado previamente. Entonces, definitivamente se ve que ya las criptas no están tan marcadas, sí, efectivamente ya se están reduciendo y alterando, y el cáncer está yendo desde la parte superficial hacia la parte intermedia. Entonces el patrón endoscópico que nosotros vamos a ver acá es que no hay tan marcada alteración de la microsuperficie. Sí, con respecto, se llega a notar haciendo mucho énfasis, como habían marcado en la alteración de la microsuperficie, pero lo que llama la atención son, como el que estoy señalando acá, este microvaso ondulado, ¿no? Distinto a los vasos de resorte regulares que tiene la mucosa a nivel antral, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver acá, son los microvasos ondulados, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Y estos dos son los más difíciles de evaluar por endoscopía, y ya el tercer tipo es el que abarca toda la capa completa de la mucosa, ¿no? Abarca las tres capas, ¿no? Desde el epitelio hasta abajo, ¿no? Entonces podemos ver que este sí tiene el patrón típico de corkscrew o sacacorchos. Entonces, ya yendo a Japón, este es otro artículo, es una serie de 350 casos de un solo centro para valorar la utilidad de NBI con magnificación cuando la cromoendoscopía convencional, que era lo que habitualmente se usaba y era más popular, no pudo delimitar los márgenes. Entonces, lo que vio Takashi Nagahama con Kenshi Yao, fueron los que hicieron este estudio, fue que para cromoendoscopía, para los cánceres indiferenciados, de los 25 pudieron hacer una adecuada delimitación en 18, es decir, un 72%, y para los diferenciados, de los 325, 266 pudieron diferenciarlos, es decir, era un 81%, es decir, no había una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tipos, ¿no? Sin embargo, ya cuando aquellos que no pudieron diferenciar los ponen a NBI, es decir, el diferenciado, encontró que de los 55 que con cromoendoscopía no pudieron diferenciar, a 45 sí pudieron delimitar claramente los bordes, es decir, un 81%. Sin embargo, de los indiferenciados, cuando intentaron darle NBI a aquellos que con cromoendoscopía no pudieron delimitar claramente los márgenes, la delineación con MNBI fue negativa para los 7, ¿no? Es decir, una diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, la cromoendoscopía y la NBI con magnificación muestran una limitación para delimitar los márgenes en cáncer gástrico indiferenciado. Por tanto, lo que recomiendan es tomar biopsias de la periferia de los márgenes, también en este estudio, ¿no? Este estudio ha sido hace más o menos 6 años, porque después vienen a ver otro estudio ya no de single center, sino multicéntrico, ¿no? Igual como se ve en la figura, ¿no? La magnificación, la cromoendoscopía con índigo carmín difícilmente marca los márgenes, y de la misma forma como esto debe tener el crecimiento en la capa intermedia de la lámina propia, es decir, zona proliferativa, endoscópicamente es difícil reconocer no solamente los márgenes, sino el mismo cáncer, ¿no? Entonces han tomado biopsias de los 4 cuadrantes de la lesión, y se ve pues también que el epitelio sigue estando ahí,
pero que las células están naciendo de la zona proliferativa, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este es otro artículo del 2011, donde japonés también con el doctor Okada, que es parte de la bibliografía del artículo de Takizawa, 78 cánceres gástricos indiferenciados menores de 20 milímetros antes de su resección por ISD. Entonces ellos también nos hablan de los patrones, ¿no? El primer patrón que vemos en la figura A es básicamente un patrón con alteración de la microsuperficie, lo conversado, ¿no? La microvasculatura no se ve alterada. El segundo patrón es típicamente el patrón que tiene alteración de microvasculatura, ¿no? Es B-type, ¿no? Entonces, el tercer y el cuarto patrón son los mixtos, que combinan en algunas áreas alteración del patrón S de microsuperficie y alteración de la microvasculatura en otros, ¿no? Igual que en la figura D. Lo había conversado arriba en el esquema, entonces ellos vieron que en aquellos pacientes o en aquellos casos de cáncer gástrico indiferenciado cuyo tumor no abarca la totalidad de la capa mucosa, el principal tipo o subtipo endoscópico con magnificación y NBI es el de tipo S, ¿no? Alteración de microsuperficie en el 100%. Algunos podrían tener un patrón de tipo mixto, ¿no? Que son principalmente los que son de tipo superficial, pero la gran mayoría, en los de intermedios y superficiales, es decir, estos que no tienen compromiso de toda la capa mucosa, son de tipo S, alteración del patrón de superficie muy sutiles, ¿no? Y como vemos, los de que tienen ya compromiso de toda la capa mucosa, ninguno de ellos tuvo alteración en la microestructura, ¿no? Sino que más bien la alteración o es mixta o es a nivel de la microvasculatura. Ponen igual ellos en su estudio que es adecuado la magnificación con NBI para ver la extensión del cáncer gástrico indiferenciado, incluso ponen también los que nacen de zona proliferativa. Sin embargo, ellos refieren que es imperativo la toma de biopsias de la mucosa que circunda estos tumores. Otro estudio es la exactitud diagnóstica para la demarcación de cáncer gástrico temprano, básicamente con endoscopía de magnificación y NBI. También es un estudio de Horiuchi, es un artículo original del 2015 con 76 pacientes con cáncer gástrico indiferenciado, que primero fueron a luz blanca, luego fueron a NBI y luego vieron los reportes de patología para ver cuáles coincidían con la delimitación de márgenes, ¿no? Entonces, como vemos acá en el margen proximal con NBI, perdón, con luz blanca, se marca y luego lo ponen con NBI y notan que es el mismo margen. Y después de una vez teniendo eso agregándole magnificación, pues pueden ponerle la marca con argón plasma. De la misma forma en la figura de la derecha que estoy mostrando, con luz blanca se ve un margen, sin embargo, cuando le ponen NBI con magnificación, se ve que la alteración, digamos, más marcada sin magnificación, a la hora de ponerle la magnificación sí se ve alteración en el patrón de microsuperficie y ellos deciden dar un margen lateral un poco mayor en la parte, digamos, oral, ¿no? Entonces ponen acá la marca. Y lo que ellos vieron fue que de los cánceres gástricos indiferenciados, eran 76, el diagnóstico fue realizable en 41 de ellos, es decir, 53%, y los que no pudieron tener diagnóstico fueron 46.1%, 35 lesiones, pero cuando le agregaron NBI a esto, el diagnóstico aumentó en 21 lesiones, es decir, un 27% más, por tanto la exactitud diagnóstica agregando NBI fue de 81.5%, como podemos ver en el gráfico. Sin embargo, de todas maneras quedan 14 lesiones, 18.5% en las que no se pudieron delimitar claramente los márgenes o en todo caso fueron muy difíciles. Entonces, poco menos del 20% sigue teniendo un diagnóstico difícil y con limitaciones. La conclusión de este estudio también es que se recomiendan biopsias de la mucosa adyacente, ¿no? Igual el uso de NBI. Este otro estudio también sobre la eficacia de la NBI con magnificación era, pues, básicamente es un estudio del grupo de Kioto, Osamu Doi, que vino para acá también, del 2019 con 330 pacientes que tuvieron delimitación de márgenes por NBI. El protocolo era tomar biopsias de los 4 cuadrantes, como podemos ver en la figura inferior, y de acuerdo a eso, después de haberles hecho NBI y tomar las biopsias, ver el porcentaje de biopsias negativas y margen lateral negativo o positivo, ¿no? Entonces, como se ve acá, en los bien diferenciados, el porcentaje, el odds ratio para biopsia positiva o margen lateral positivo fue 1, ¿no? Pero para los de
de tipo indiferenciado, pobremente diferenciado, moderadamente diferenciado, el odds ratio para biopsia positiva del margen fue 2.47. Digamos que no hubo una diferencia, pero no alcanzó significancia estadística, pero para el margen lateral, el odds ratio fue 6.22 en aquellos de pobre diferenciación. Entonces, ya podemos mencionar que la evaluación del margen lateral por NMI fue excelente para cáncer gástrico bien diferenciado y lesiones menores de 20 milímetros, pero para el cáncer indiferenciado y lesiones mayores de 20 milímetros no fue bueno, entonces también lo que recomiendan es tomar biopsia. Ya este es de los últimos artículos, no los últimos que estoy poniendo acá, pero como ya este estudio lo habíamos mencionado previamente, sobre todo al inicio del grupo de resección, este es el estudio de Lee, ¿no? Esto ya habla de cromoendoscopía, digamos, doble, ¿no? No solamente utilizando índigo de carmín, sino que también utilizando ácido acético. En este caso utilizaron ácido acético al 1.5%, el índigo de carmín está un poco más diluido, al 0.2%, nosotros a veces lo utilizamos al 0.3, incluso al 0.4, entonces tener en cuenta esto. Es un estudio prospectivo de 151 lesiones, ¿no? Entre cáncer gástrico indiferenciado y diferenciado. Entonces, ellos ponían lo que ya conocemos, el ácido acético, se decía la relación aceto-blanca, el cáncer debería marcar un poco más rojito, luego 30-40 segundos mandar el índigo de carmín, y después de eso echar agua, ¿no? Ellos también recomiendan lavar un poco con agua para tener el efecto final como en la primera figura, ¿no? Entonces este es el cáncer gástrico de tipo diferenciado, claramente se ve como con el ácido acético, el índigo y carmín, y luego el lavado con agua se marca muy bien los márgenes de la lesión. Sin embargo, con el cáncer gástrico indiferenciado, que es este que estoy señalando acá, luego de ello no se marca nada, ni con el índigo de carmín más ácido acético, ni al lavado, ¿no? O sea, los márgenes permanecen siendo un poco oscuros. No se puede ver algo, pero no están claramente delimitados. Entonces ellos encontraron que en el cáncer gástrico diferenciado, 66.9% de veces con luz blanca encontraron los márgenes, versus 84.1% con la doble cromoendoscopía. Entonces era una P significativa, había una buena diferencia, ¿no? En todo caso, ya cuando llegan al cáncer gástrico indiferenciado, no hubo significancia estadística en esta diferencia, 62.8% para luz blanca versus 70% para cromoendoscopía con índigo de carmín previo ácido acético, ¿no? Por tanto, lo que ellos ven es que la cromoendoscopía con ácido acético e índigo de carmín es útil para determinar el margen de las lesiones, pero principalmente en cáncer gástrico de tipo diferenciado. Sin embargo, su capacidad diagnóstica es insatisfactoria en pacientes con cáncer gástrico indiferenciado, y cuando vemos el análisis multivariado, lo que señalaba acá en rojo es que el principal factor para que no podamos encontrar los bordes es que sea cáncer gástrico indiferenciado, ¿no? Ni siquiera que el tumor sea mayor de 2 centímetros, que tenga forma excavada, que tenga compromiso submucoso, no. Que sea la histología indiferenciada es el factor que nos impide para este estudio ver cuáles son los márgenes de la lesión, ¿no? Y por último, digamos, este estudio de la delimitación de los márgenes, también por NBI con magnificación y cromoendoscopía, era un estudio multicéntrico que realizaron nuevamente el doctor Takashi Nagahama, ya lo cambió de single center a un RCT con multicéntrico, y acompañaba a Kenshi Yao, Noriya Uedo y todo el grupo. Entonces, esto lo hicieron en 5 centros de alto volumen, comparando cromoendoscopía con índigo de carmín y NBI. 168 pacientes fueron para el grupo de cromoendoscopía y 175 para el grupo de NBI. Entonces, como vemos acá en la figura, tanto en la parte endoscópica como en el esquema, lo que ellos quieren ver es que una delineación adecuada de los márgenes es cuando uno delimita la lesión y toma 5 milímetros por fuera una biopsia y 5 milímetros por dentro una biopsia. Entonces, la biopsia 1 debe ser no cáncer y la biopsia 2 debe ser cáncer. Esta es una delineación adecuada. Luego de ellos, si es que las biopsias la primera y la segunda salen que no son cáncer, o las dos salen cánceres, que es una delineación inadecuada como se ve en el esquema, ¿no? Entonces, al final, en este primer cuadrito vemos que la delineación adecuada, la tasa de delineación adecuada de los márgenes para cromoendoscopía fue de 85.7% y para NBI con magnificación fue de 88%. Por tanto, la primera conclusión pues, es que el NBI no es superior a cromoendoscopía para delimitar los márgenes de cáncer gástrico temprano. Pero hay ciertos tipos histológicos que dificultan la delimitación. Entonces los métodos, tanto de cromoendoscopía
con índigo de carmín más MNBI se podrían complementar para poder dar un margen más claro. Pero ya como vemos en la otra tabla, en la tabla 5, ¿cuáles son los factores histopatológicos que están relacionados para la mala delimitación de márgenes de acuerdo al grupo para cromandoscopía? Lo he señalado ahí con rojo. El 29% de los que no pudieron ver claramente los márgenes fue el cáncer gástrico indiferenciado de infiltrativo al cuello de la zona glandular, ¿no? Que está cubierto básicamente por epitelio no neoplásico por el crecimiento que ya habíamos mencionado. Y de todas maneras mencionar que para magnificación con NBI en ese estudio RCT multicéntrico, el 28% de los que no pudieron identificar son básicamente cáncer gástrico indiferenciado, pero con atipia de bajo grado, ¿no? Entonces, ¿qué ponen ellos como conclusión? Que los márgenes inexactos para estos casos hay que delimitar con endoscopía más biopsia y resecar un área un poco más grande, ¿no? Conversé con Norilla Agüedo esta semana y me mostró algunas fotos, él siempre bastante amable. Esta foto inicial en la parte izquierda que estoy señalando, pues es el típico caso para ellos, ¿no? Con pálido, plano, que nos indica que esta lesión puede ser un cáncer gástrico de tipo indiferenciado, temprano, ¿no? Entonces, después de ellos mandan la foto con NBI. No se ve claramente con NBI sin magnificación, no se llega a ver. Cuando le ponen cromoendoscopía con índigo de carmín, tampoco se ve el área pálida, pero no se delimitan claramente los márgenes. Entonces ya uno entra a hacer magnificación y NBI, y sí, más o menos por esta zona que estoy señalando con el cursor del mouse, ya se puede ver un aumento de la parte interviniente, ¿no? Distinto, o sea, mantiene todavía regularidad del patrón de microsuperficie, pero distinto hacia la mucosa adyacente. Igual es difícil ver los márgenes, pero sí se ve que la parte interveniente, es decir, la blanquita, sobre todo acá, está en aumento, ¿no? No es tan fácil, incluso con NBI y magnificación, ver la lesión y los márgenes. Entonces, en este caso, ellos hicieron una disección después de haber marcado los bordes, y me mandó estas fotos de la patología, ¿no? De la anatomía patológica. Entonces, como se puede ver, tanto en poco aumento con aumento mayor, todavía conserva la estructura de las criptas en el epitelio, ¿no? Todavía están conservadas las estructuras, pero en la zona, digamos, de la lámina propia ya se empiezan a ver algunas células sueltas que quieren empezar a formar algunas glándulas, como las que estoy marcando acá, estoy marcando acá también con el cursor. Entonces, de repente con hematoxilina y eosina no se ve tan claro, pero lo que hicieron ellos es marcarlo con PAS, donde se puede ver, bueno, todo el moco del epitelio, que es, digamos, normal. No se ve mucha alteración epitelial, pero sí debajo en la zona proliferativa podemos ver que empiezan a formar algunas glándulas sueltas, ¿no? Un poco desordenadas, que se están marcando claramente con morado, con PAS. Y en la otra histoquímica que utilizaron ellos fue Alcian Blue, que se marca de celeste estas mismas estructuras, se logra ver, se marca de celeste debajo del epitelio en la zona proliferativa, en el cuello de la glándula, ¿no? Se empiezan a marcar las células neoplásicas de cáncer gástrico de tipo indiferenciado. Para este caso, los bordes fueron negativos de la lesión resecada por ISD, principalmente porque tomaron biopsias siguiendo el protocolo que ya marcó Kohei Takizawa. Entonces, en conclusión, amigos, en cánceres gástricos de tipo indiferenciado tempranos, hay que seguir el protocolo de la toma de biopsias alrededor de la lesión. Para lesiones mayores de 10 milímetros, 4 biopsias de los márgenes, ¿no? Y para lesiones menores de 10 milímetros, 2 biopsias. Yo creo que eso es todo lo que tenía que comentarles, a lo que hay alguna pregunta. Gracias. Perfecto. Gracias, Paulo. De verdad que una exposición muy, muy completa. Yo creo de que anterior a esto teníamos pues el conocimiento previo de que los cánceres indiferenciados efectivamente nos iba muy mal con la delimitación con luz blanca, y que por escuelas que tenemos en el grupo, el realce con ácido acético e índigo de carmín diluido tampoco nos ayudaba pues, para lo que es la delimitación de los márgenes. Entonces, también habíamos visto de que al momento de hacer la magnificación, los márgenes prácticamente eran muy similares entre los bordes de mucosa sana y los bordes que eran propiamente de la lesión indiferenciada, ¿no? Ahora con tu
exposición podemos tener claramente ya la respuesta del porqué de qué es esto, ¿no? Estos tres tipos de patrones de crecimiento, uno sobre todo que está en el cuello de la glándula y que está cubierto como cosa sana, es una explicación y un conocimiento que no lo tenía yo personalmente, y ahora sí lo podemos determinar bien gracias a la charla que nos has dado, Pablo. No sé si es que hay algunas preguntas de parte del auditorio, si es que tenga alguna duda que quiera manifestar, doctor Palacios, de repente. No, no, yo sinceramente felicitaciones, Pablo. Yo creo que ha sido una excelente presentación. Como de un tema tan puntual, tan concreto, aparentemente tan pequeñito, revisando con minuciosidad, sale tanto detalle interesante, ¿no? Eh, la verdad que a mí me ha gustado. Yo creo que como nosotros vamos a empezar probablemente a resecar las lesiones indiferenciadas que no hemos venido haciendo antes, tener cierta rigurosidad en seleccionar los pacientes nos puede dar probablemente un mayor éxito, ¿no? Ser más selectivos. Entonces yo creo que seguir este protocolo de biopsias me parece conveniente, ¿no? Yo creo que tomaríamos las biopsias más o menos a 1 centímetro de la lesión. Eso es lo que no, bueno, no definen claramente, pero yo le tomaría 1 centímetro para después hacer las marcas como están sugeridas, 1 centímetro por fuera del aparente margen. Pero me parece muy interesante. Mira, la única sugerencia nomás es que la presentación en general vamos a procurar que sea más corta, de 15 minutos máximo, para nuestras reuniones, pero la verdad que el tema ha estado genial. Felicitaciones, Pablo. Muchachos, yo me voy retirando. Gracias. Listo, muchas gracias. Hola, Muchas doctor, gracias, gracias. Pablo. Gracias Hasta por luego, la nos ayuda. vemos. Gracias, Gracias. doctor Pablo. Oye, el próximo martes estamos en la reunión de Luis, acompañándolo para la actividad de la sociedad, y Jorge, ya después coordinamos contigo para que tú y yo presentemos el próximo mes. Ya vamos contactando. Un abrazo. Hasta luego, buen día. Gracias. 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 Gracias, Pablo. Saludos. Nos vemos, chao. Hasta luego, hasta luego.